posteriormente, después de, a mediados del siglo, después de los 50, estamos hablando de la industria de la transformación. A finales de ese siglo y principios del que estamos, hablamos de un sector terciario, que son las transacciones. Desgraciadamente, el año pasado, estas transacciones eran por concepto de industria bélica. El mundo se estaba preparando para una guerra que estaba siendo propiciada, alimentada por el señor Trump, presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con estos procesos de integración? Efectivamente, tuvimos libre acceso a bienes y servicios que en nuestros países no los podía ver, pero también hubo una pérdida de soberanía nacional. Esa pérdida de soberanía nacional implica una dependencia económica. Si nosotros dejamos de producir algo y lo compramos todo el tiempo, ¿qué va a pasar cuando ya no lo podamos comprar? ¿Sí? Además, nosotros los países del tercer mundo nos camuflajeamos con lo que es el capitalismo y el neoliberalismo, que son formas de Estado y de economía. No sé si ustedes han escuchado del capitalismo y el neoliberalismo y el comunismo y el socialismo, que son el demonio. Bueno, estamos nosotros todos inmersos en que el capitalismo es lo máximo y el neoliberalismo también. Para quienes tengan alguna duda, el neoliberalismo implica el retiro del Estado. ¿A qué nos referimos? El sector salud debe de ser un servicio, es un derecho humano que debe proveer el gobierno. Sin embargo, en los estados neoliberales, eso es algo que ya se ha ido cediendo a las instituciones privadas. Ese es el gran problema del neoliberalismo. No es, repito, que la gente se quede sin dinero, que la gente vaya a meter personas en sus casas, ni que utilicemos uniformes. El socialismo implica que todas las personas reciban un poquito más de esa utilidad. Tenemos hoy el caso del señor Salinas Pliego en Puebla, en México, perdón, que tiene una deuda de arriba de 50 y tantos millones de pesos, pero ese dinero es solamente suyo y las ganancias de esas empresas son solamente suyas. El personal realmente no está obteniendo ningún beneficio. Y como han visto, digo, está muy mal que lo mencione, los memes en Facebook, porque esos todo el mundo los ve, ¿sí? Estamos hablando de que la riqueza de las personas está basado en el trabajo de otras. ¿Cómo comenzamos con este proceso de la crónica del COVID-19 en un contexto de globalización? Sabemos o se sabe que esto comenzó en China. Posteriormente se fue extendiendo a una buena parte de Asia, emigró a Europa, de ahí se fue a África, específicamente a Sudáfrica, que es en donde se han dado los brotes más importantes, y de ahí migró a América. China y Asia ya tenían cierta familiaridad y experiencia para atacar este tipo de fenómenos. Recordemos el SARS-CoV, que ellos sufrieron hace un par de años. Por eso es que tomaron las medidas necesarias. Existe también la idea de que el virus fue creado por los chinos para conquistar al mundo y no sé cuánta cosa, pero eso si quieren ahorita lo comentamos. Y aquí viene, bueno, la última diapositiva interesante. La economía real es la que está basada en el capital productivo, en todas las cosas que nosotros vemos de manera tangible, ¿sí? Y tenemos la economía formal, discúlpenme, debe ser economía virtual, y esa nos habla del capital financiero. Entonces, tenemos ahí dos grandes preguntas. ¿Qué sectores sostienen en este momento la economía mundial y qué sectores son necesarios para que la economía mundial funcione? ¿Ok? Si por un lado tenemos los sectores que sostienen la economía mundial, podríamos hablar del sector terciario, que son finanzas, transacciones. No es algo tangible. Sin embargo, ¿cuáles son los sectores necesarios para la economía mundial? Los sectores productivos. Si no existen los sectores productivos, no puede haber un respaldo para que exista ningún tipo de finanzas. ¿Ok? Muy bien. De todo lo que se está discutiendo actualmente sobre el COVID, hay unas situaciones interesantes que, bueno, no las traigo precisamente en PowerPoint, pero sí me gustaría comentárselas. Les voy a hacer algunas preguntas, espero que me ayuden a participar para que podamos darle más dinamismo a esta charla. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre las teorías de conspiración basadas en la tecnología 5G? Chicos, ¿alguien lo ha escuchado? Pues sí, un poco. Solo alguna vez uno de los doctores nos mencionó que
la pelea que tienen Estados Unidos y China es quien surta de todo el equipo para la 5G, ¿no? Porque esta tecnología, el radio es muy corto, entonces son muchos equipos los que se necesitan para poder, pues, poder surtir a un país o a un lugar de la 5G, y que que Estados Unidos es el que lo quiere hacer, pero realmente China es el que está teniendo la tecnología para poder desarrollarla, ¿no? Y para poder vender todos estos equipos. Entonces, por eso dicen que empezó lo que Estados Unidos ya no le quería dar, por si ya no le iban a dar Android a la marca de China, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Huawei, ¿no? Y cosas por el estilo. Ajá, entonces que ahí empezó su pelea, ¿no? Por quién implantaba la 5G con su equipo. Ok, comenzamos podemos retomar desde Huawei, ¿sí? Ellos empezaron a colocar como la segunda empresa de tecnología de comunicaciones más grande del mundo después de Apple, así como que pisándose los pies uno tras otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que va ocurriendo ahí? Sale la tecnología 5G. La tecnología 5G genera ondas de frecuencia y esas ondas de frecuencia se cree que, no, ojo, no son las que generan el COVID, pero favorece el que el COVID se pueda expandir de manera importante. ¿Por qué? Porque esas ondas de frecuencia debilitan el sistema inmune. Si ustedes ven un mapa o hacen un análisis... hay estudios comprobados que digan que debilita el sistema inmune. Al final del día, las antenas de 5G son incluso más sanas que las de 4G que tenemos, simplemente que debido a un problema en cuanto a las radiofrecuencias, había una situación que todavía no se había resuelto. Era o aumentar la potencia de las antenas o aumentar el número de las antenas. Y se optó por la segunda para evitar la alta frecuencia, que en primera no es ionizante, por lo cual no podría ser afectiva contra las personas. Digo, al final del día tenemos la misma tecnología e incluso un poco más potente de nuestros móviles y lo mismo junto a ellos. Y no hay estudios que generen daños mentales en cuanto a las neuronas de una persona. Mentales no, se generan daños que no propician que el cuerpo, que nosotros, ¿sí? Al estar expuestos podamos tener que seamos saludables. Ahora, como dices, no hay algo que lo valide al 100%, pero esto es interesante, lo que voy a comentar en este momento. Países como Suiza y Eslovenia ya quitaron la tecnología 5G de sus países. La pregunta es, ¿por qué? Viene entonces otra segunda teoría. El COVID no es un virus. Viene porque todavía es una tecnología no probada. Estamos hablando ahorita de teorías, ¿no? Lo importante es que ustedes piensen, generen su propio conocimiento. Vamos. Salen ahorita muchas noticias donde se habla de una teoría de la conspiración, que alguien creó ese virus para controlar la economía y que fueron los chinos. Pero que Bill Gates está generando la vacuna. ¿Alguien sabe cuáles son las características macabras de la supuesta vacuna que está generando Bill Gates? ¿No? No. Ok. Esa vacuna se supone que debe llevar inserta nanotecnología. Ellos, al poner esa vacuna en todo el mundo, porque todos vamos a estar aterrados por lo del COVID, todos vamos a tener nanotecnología. ¿Qué significa? Que vamos a ser rastreables por los satélites. Si recuerdan, hay un señor de apellido Musk, que es el que es dueño de varios satélites. Entonces, él, junto con Bill Gates... ¿Vale? Elon Musk. Ese mero. El de Tesla. Así es, el de Tesla. Entonces, así según ellos son los que van a controlar el mundo y la economía porque van a controlar a todas las personas. Y si ustedes se ponen a leer, resulta que Bill Gates efectivamente está patrocinando muchísimos de los estudios de vacunas, incluyendo al propio Hospital Hopkins. Ahora, ahí viene lo de la 5G. Con esto es con lo que ellos podrían rastrear a las personas. ¿Ustedes cuál creen que sea lo que...? Entonces, ¿son las antenas de 5G o son los satélites de Elon Musk? Porque eso como que choca mucho con la teoría. Es que así es como lo han estado manejando, que es a través de la tecnología de la 5G y con los satélites. Sinceramente, no soy muy, ¿cómo te diré?, experta en la cuestión esta de tecnologías, ¿sí? Pero la idea o lo que se piensa, lo que se plantea en esta teoría de la conspiración, es que a través de esos dos mecanismos ellos nos van a poder controlar con las vacunas. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Bueno, yo estoy un poco metido en esto de la tecnología, sobre todo también por el estudio. Ok, coméntanos. Y pues, en sí el sistema de Starlink lo que pasa es que actualmente el Internet funciona mediante cableados intercontinentales.
¿Qué problema tienen estos cableados? Que a veces, no es muy común, pero sí llega a suceder, estos cables se llegan a cortar, por lo cual, si se cortan, pues todo un país puede terminar sin internet. La idea de Elon Musk con estos satélites es proveer internet en primero, para ya no depender de estos cables intercontinentales. Y en segundo, que de esta manera se puede llegar a lugares donde no llegaba el internet, zonas rurales, zonas donde pues, el cableado es difícil de transmitir. Ok. La cuestión es cómo vas a hacer que lleguen esos cables, si desde un principio esos lugares pueden no ser aptos para que pueda existir una adecuada distribución de frecuencia. Ese es el objetivo de los satélites. Al final del día, todos actualmente estamos bombardeados por mucha radiación satelital y pues nunca nos ha pasado nada a una persona. Entonces la idea de los satélites de Elon Musk es hacer lo mismo de los satélites, pero a una baja órbita para que sea redituable lo del internet. Los modems que después va a vender este sistema de Starlink de Elon Musk, pues van a ser más baratos y van a ser más útiles porque todos van a tener internet desde cualquier parte del planeta. Desde el chico que Oye, Luis, ¿podrías dejar a la profesora tu exponer, por favor? Es una ponencia. No se preocupen, no tengo mucho problema con eso. Bueno, yo lo que estoy tratando de darles son elementos de las distintas teorías que se están presentando. Por ejemplo, Ginebra también acaba de decir que no es perjudicial esa tecnología. Sin embargo, la cuestión es por qué entonces están presionando para que esa tecnología no se lleve a cabo, para que no sea aplicada. Ya tengo COVID, perdónenme. Ahora, eso es a nivel internacional. Y sobre la cuestión del COVID, ¿cómo ven ustedes la economía en México? ¿Qué es lo que está pasando en México? Perdón, es que vengo de dar videoclases, se me seca mucho la garganta. No tengo idea, maestra. No se preocupe. Ok. Como ustedes saben, hace algunos meses... ¿Puedo hablar? Sí, te damos 5 minutos. Sí, bueno, lo que yo tengo entendido ahorita, por lo que he visto en las noticias, es que nuestro gobierno está más preocupado por proveer a los pobres, digamos así, y se está olvidando que para que la economía realmente sea fortalecida, pues se necesita precisamente que las empresas trabajen. Si no hay capital, la economía se va a venir para abajo. Ok, aquí tenemos un problema de percepción muy grande. Esto lo he notado durante todos mis años de academia. Realmente quienes están controlando el mundo no son las grandes transnacionales, ¿sí? Las 300 cooperativas más importantes del mundo controlan un capital que equivale a más del 5% del PIB de Francia, ¿sí? O sea, las 300 cooperativas generan ingresos que equivalen a un país de primer mundo y están generando cerca de 100 millones de empleos a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa en México? En México nuestras cooperativas están controlando o tienen, por ejemplo, aproximadamente, ahorita estoy aquí sacando el dato, hacen una aportación al Producto Interno Bruto del 50 y, ahorita les digo, acá tengo el dato, bueno, representan un 52% de la economía en México, las pymes, ¿sí? Ahora bien, esas pymes generalmente, o más bien, van a ser de mexicanos y ellos están generando el 72% de los empleos, ya sea, muchos de ellos son informales, pero finalmente son empleos. Y esta situación nos remite a que nosotros tenemos que comenzar a recobrar la economía de nuestro país. Por eso es que se hace el énfasis en invertir en los sectores en México. Hace unos momentos estaba con unas personas y comentábamos sobre el Tren Maya. No es que es un ecocidio, es que es lo peor del mundo. Sí, puede ser que sea un ecocidio. Sin embargo, si ustedes han visto las playas de Cancún, se están recobrando rápidamente. Cuando nosotros estemos saliendo de esta crisis de COVID, los que van a querer venir aquí a conocer esas maravillas
son quienes pueden pagarlos, y los que siempre han estado, que son los europeos, ¿sí? Y se van a sumar los asiáticos. El sector terciario en este momento va a ser muy del país. Entonces, no debemos de dejar de lado esa parte. Ahorita estamos viviendo un rezago tremendo en la cuestión, por ejemplo, de agricultura. Los pequeños campesinos, los productores pymes de México, que podría ponerlos a competir. Los grupos de agricultores de Estados Unidos estaban solicitando permisos especiales para poder llevar grupos de gente. Sin embargo, Trump al otro día dijo, no, las fronteras se van a cerrar. Hablando con personas de aquel país, resulta que ahorita los alimentos comienzan a escasear y se están perdiendo las cosechas, ¿sí? Entonces, ellos ya no solo tienen una crisis a nivel salud, sino también a nivel alimentario. De ahí la importancia de la soberanía alimentaria de los países. Los países deben de tener la capacidad de poder alimentar a su población. Cuando viene la reunión de la OPEP, en donde México y Rusia estuvieron como espectadores, resulta que Rusia podía bajar el precio hasta $25 sin dañar su producción. ¿Y qué hicieron los países árabes? ¿Qué hizo Estados Unidos? Tuvieron que bajar entonces su producción porque iban a quedar fuera del mercado. Nadie les iba a comprar. Y entonces se viene este fenómeno de la compra del petróleo a precio cero. ¿Por qué precio cero? Porque para ellos es demasiado costoso el producirlo. 30 de las petroleras más grandes de Estados Unidos han estado a punto de declararse en quiebra desde hace aproximadamente 15 días. ¿Qué pasa aquí? Rusia va a dar preferencia a sus socios comerciales. ¿Quién es uno de sus principales socios comerciales? China. Y entonces China, al estar saliendo de esta crisis, que es como una ola que ahorita está pasando hacia el otro lado del mundo, China entonces ahorita se va a recuperar y va a florecer, va a tomar la hegemonía económica del mundo y Estados Unidos va a quedar totalmente abajo. De por sí recordemos que China es el país que mayor manufactura aporta. El que mayor, el que es un país manufacturero porque es muy bajo, ¿sí? El costo de su mano de obra. Inclusive el presidente Trump no pudo aplicar sus barreras comerciales contra China por la situación de que Google dijo, espérense, es que los chinos son los que me hacen las aplicaciones, no podemos cerrar nuestro mercado. ¿Por qué? Porque cuando dijo Trump, sí, es que les vamos a quitar el sistema Android, y Huawei dijo, sí, está bien, nosotros ya tenemos un sistema operativo desarrollado para nuestros celulares, pueden irse cuando quieran. Entonces, comienzan estos entredichos, pero se dan cuenta que China controla demasiado como para poder dejarla de lado. Y aún así, Estados Unidos está generando bloqueos en muchos países. ¿Recuerdan el avión que llegó a Cuba y que no lo dejaron y que no quiso aterrizar? Ustedes lo recuerdan, tiene aproximadamente un mes. Iba con ayuda de China para la parte esta del COVID, pero como era un vuelo comercial estadounidense y ellos no podían aterrizar en territorio cubano, dijeron que entonces que no iban a aterrizar ahí. Entonces, esta cuestión de la baja del petróleo, por una parte está generando grandes pérdidas a las empresas, pero también está generando grandes beneficios a la población. ¿Qué pasa cuando aumenta el petróleo? Aumenta el precio de los combustibles, de los hidrocarburos, y entonces las cosas se encarecen. Como ustedes saben, cualquier cosa que nosotros tenemos en la mano, ¿sí? Si este bolígrafo vale 5 pesos, ya incluye mano de obra, impuestos, todo. Entonces, si aumenta el precio de la gasolina, ¿qué va a pasar? Esto no va a costar 5 pesos, va a valer 15. Y en un momento de crisis, si nosotros tenemos altos precios de petróleo, la economía se vendría todavía más abajo. Están diciendo que México va a tener ahorita la recesión más importante de la historia. No soy profeta, efectivamente. Sin embargo, les puedo dar algunos datos que son interesantes. Hasta finales del sexenio pasado, del 100% del PIB, si gustan tomar nota para hacer cuentas, el 35% estaba destinado a deuda pública. Cerca del 10% era dinero que se perdía en la malversación de fondos y otro 10% es dinero que se perdía por cuestiones de narcotráfico. Estamos hablando que del total del PIB solamente se hacía efectivo un 45%.
Y de ese 45%, un 30% es el que era utilizado para política pública. Por eso es que ahora cuando dicen, ¿por qué está generando o por qué hay tanto gasto público? Esa es la razón. El presupuesto de egresos de la Federación muchos años dio preferencia al gasto corriente, que es el gasto de los burócratas, y para nosotros, para salud y educación y todo lo que el pueblo necesita, por decirlo así, solamente nos dejaban el 30%. En este momento en el que las ganancias se van a detener o se van a perder, no podríamos estar, si vamos a hablar de un ejercicio como el que se dice, que es muy, muy transparente, estaríamos hablando de un ejercicio superior al 45%, y entonces las repercusiones son más bien especulativas. Recuerden que la especulación hace que un mercado se pueda caer. Ahorita en México tuvimos una caída importante en marzo con la Bolsa de Valores. Sin embargo, está comenzando una especie de recuperación. ¿Por qué? Porque aquí ahorita en México, en México se está, bueno, la caída de la economía no es tan grave, siendo que se están reteniendo las inversiones. Sí está bajando, pero no estamos al nivel de cuando en 1994 mataron a Colosio, muere misteriosamente el secretario de Gobernación y ocurre un traslado de fondos, un retiro de fondos internacionales que nos deja en la ruina. Si ustedes se han dado cuenta ahorita, el dólar, sí, ha bajado, pero bajó por cuestiones internacionales, no bajó precisamente por un cambio en las políticas que se están haciendo aquí. Siguiente situación que ha sido muy, muy criticada en este momento. Una pregunta. ¿Por qué ahorita el dólar está por encima de los 25 pesos? O sea, te preguntas al final. No, bueno, está bien, está bien. ¿Por qué el dólar Ay, está arriba de los... Mau. ¿Cómo andan? Denme una manita. ¿Cómo andan en macroeconomía y en comercio internacional? ¿Cómo van? Mal. ¿Mal? No, pues no me van a entender. Ok. No sé de eso nada, absolutamente nada. A ver, vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Cuando un país está exportando, ¿cuál es la divisa internacional? Sabemos que es el dólar. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Espero que sí. Cuando nosotros estamos exportando, estamos generando ingresos al país. Cuando nosotros estamos importando, estamos generando egresos al país, ¿sí? Porque estamos comprando, el dinero está saliendo. ¿En cuál de las dos situaciones se genera demanda de dólares? En el momento en el que se detiene el mercado de oferta-demanda de dólares por concepto de importación-exportación, entonces el dólar comienza a perder su valor, pero en otros lugares se comienza a valuar. Ahorita, tú hablas, me supongo, de la evaluación aquí en México. ¿Por qué subió la evaluación en México? Bueno, porque vino una caída ahorita importante en marzo, porque vino ahorita un movimiento en las finanzas petroleras y el Banco de México reajustó la tasa de interés al 6% para seguir haciendo atractiva la deuda a los inversores y no perder más inversión. En este momento, realmente el dólar por sí solo, calculamos que hasta finales de diciembre, por sí solo el dólar, no nosotros, por sí solo el dólar va a ir disminuyendo su valor, porque esa economía está decayendo. Es una economía que no quiere paralizar, es una economía que no quiere aceptar ayuda y es una economía que, pues, ¿ustedes han visto las noticias sobre Estados Unidos? ¿Cómo está ahorita la situación de las personas? ¿Sí? Aquí en México la situación es muy diferente. Estamos mal, hay que quedarnos en casa, pero la situación no nos está pisando tanto los talones. Nosotros tenemos que comer, es lo más importante, lo que hay que comer, ¿sí? Nosotros tenemos que comer, todavía hay lugares en donde podemos surtirnos de algunas cosas. En Estados Unidos hay ciudades en donde no. En el estado de Pensilvania están racionando a 3 galones diarios por cada 4 personas de una familia. El agua. Imagínense que a nosotros aquí nos digan, vienes con tus galones para que te demos litros de agua por cada 4 integrantes de tu familia. ¿Sí? Entonces, Oiga, eso ¿y nos a qué está... se debe? Bueno, perdón por interrumpirla. ¿A qué se debe eso que estén racionando y todo eso? ¿A que ya no tienen o no? ¿O se consumió mucho de repente o por qué? Perdón por interrumpirla. No te preocupes.
Lo que pasa es que Pensilvania es un estado que, hasta donde tengo entendido, no me crean, no soy de geopolítica, de geografía, etcétera, está un tanto al sur, y México, como saben, da agua hacia los estados del sur de Estados Unidos. Nuestros estados del norte dan agua hacia los estados de algunos estados de Estados Unidos. Al momento en el que Trump empieza con sus berrinches y está cerrando las fronteras, él solito se hace el harakiri. Al cerrar la frontera, no hay campesinos mexicanos, ni sudamericanos, ni de ningún lado que vayan a salvar las cosechas que ellos tienen. Cuando él está cerrando las fronteras, está disminuyendo el flujo del servicio, tanto de agua como de electricidad que ellos tienen por parte de México. Inclusive, Tijuana es un punto de paso muy importante. Al inicio de este problema en Estados Unidos, no se había garantizado que el acceso al servicio de salud fuera gratuito, por lo que las personas de Estados Unidos entraron por Tijuana a Baja California para recibir la atención. Como saben, aquí es mucho más barato para ellos, y esa es la razón por la cual se ha dado el brote. Sin embargo, en los demás estados donde ya existen evidencias más contundentes de que no pueden pasar, de que está el muro, de que cazan a los pobres braceros como si fueran animales, me tocó verlo en la ciudad de Nogales, ahí no están pasando los gringos, porque son los propios mexicanos quienes están diciendo, ustedes no vienen acá, y esos estados del norte están teniendo menos casos. Sin embargo, en Tijuana, que es una frontera con mucha afluencia, son los que están yendo y viniendo. Ahorita lo que tenemos que esperar es que se estabilice el índice de precios al consumidor, que tengamos un nivel de inflación de no más del 5% para cerrar el año, ¿sí? Y que el precio del dólar se pueda estabilizar hasta en 25 pesos. Y 25 pesos yo creo que es bastante optimista, teniendo en cuenta que hace 2 años, cuando el peso estaba en, no sé, en 15 pesos, y dijeron, ay, va a subir, y en 6 meses el peso ya valía 20, ¿no? A lo mejor ustedes estaban más chiquitos, a mí me tocó desde que valía 10 pesos, y cuando vimos ya valía 20, y era como que, ay, caramba, está muy feo esto, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que ver con que una economía se detenga, sino tiene que ver también con que una economía crezca. Si nosotros, ¿cuál es la paridad? Significa que lo que nosotros tenemos para respaldar nuestra moneda es menor que lo que tiene Estados Unidos. Por eso es que su moneda vale más, ¿ok? Ahora, la moneda de Estados Unidos, no crean que es lo máximo. El yen tiene una cotización superior todavía. Hay monedas que tienen cotizaciones todavía mayores. ¿Por qué sigue el dólar vigente? Porque el dólar fue establecido desde el consenso de Washington después de la Segunda Guerra Mundial como el patrón de intercambio internacional. ¿A qué nos referimos? El patrón de intercambio internacional, que era el oro, los países estaban destruidos por la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos era una economía que estaba así como Panzón. Imagínense un señor Panzón así como que, yo puedo hacerlo todo. Les presto mi dólar, y en ese momento el mundo adopta el dólar para el tipo de cambio. Ahora, eso también es un gran problema para la globalización, porque entonces nosotros es como si estuviéramos brincando como monitos cilindreros, ¿sí?, a lo que diga la economía de Estados Unidos. Ahorita la globalización, eso no son grandes los estragos que está generando a nivel político, económico y social, sobre todo económico. Un ejemplo, los países están cerrando fronteras, nada entra ni nada sale, pero entonces hay países que dicen, yo no voy a exportar mi alimento y se queda aquí adentro para mi gente. Voy a disminuir el nivel de utilidad, pero mi gente va a tener que comer. ¿Qué va a pasar con los países que importaban alimento de esos lugares? ¿Qué va a pasar con esos países? Van a empezar a tener serios problemas. Por eso es que sí se debe de incentivar la industria nacional. ¿Qué está pasando ahorita en México? En México ahorita podríamos ver fenómenos muy interesantes que no se han visto en otra parte del mundo durante este fenómeno. La Canirac ya tiene una propuesta donde 35 empresas, para no detener labores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a producir ventiladores. Tienen la capacidad analizada, en teoría, esperemos que sea cierta, de poder producir hasta 15,000 ventiladores en una semana. Entonces, seamos muy optimistas en que la economía mexicana va por buen paso, sí se está deteniendo, obviamente se está deteniendo, estamos ante algo que nadie podía prever, pero también tengan en cuenta esto, al terminar, inclusive durante, la gente tiene que consumir, y para que yo pueda consumir, alguien tiene que producir. Y nada más esos dos factores que son oferta y demanda hacen que la economía esté funcionando. En el momento en el que el COVID salga del escenario, ¿qué va a pasar? Se reactiva, va a aumentar la demanda y entonces yo, empresa, tengo que aumentar mi oferta.
¿Cuál es uno de los grandes problemas que puede traer el COVID? El sector empresarial podría cooperar en mucho. ¿Por qué? Hay empresas que han tenido que cerrar todas sus sucursales en el país, pero no han soltado ni un quinto. ¿Qué puedo hacer yo, empresa? Puedo sacrificar utilidad y hacer pruebas COVID a mis trabajadores. Estoy en ese momento creando un perfil de socialmente responsable. En ese momento puedo determinar qué sucursales puedo dejar abiertas y qué sucursales puedo no dejar abiertas. Pero sobre todo me estoy ahorrando dinero a largo plazo. La capacitación de las personas cuesta mucho dinero. Imagínense que Dios no lo quiera, ¿verdad? Se les van las personas que tienen más experiencia y entonces ahora tienes que capacitar a la gente y pierdes 15 días de capacitación y un mes en lo que aprenden a hacer todas las cosas. Entonces son las empresas las que deberían de cuidar más todavía esta situación del COVID y de las personas. Desgraciadamente no todas lo están viendo así, lo están viendo obviamente por la parte económica, que se entiende perfectamente, pero bueno, ya se habla mucho de que a nivel internacional pues va a haber un nuevo modelo. Los países van a estar más preocupados por su gente, porque tengan mejores prestaciones, porque existan, sobre todo la parte de los sistemas de salud, sean más eficientes y tengan una mejor capacidad. Aquí en México se invirtió muchísimo dinero en materia de salud y pues los resultados no se ven. Sí supieron o leyeron lo que recientemente ocurrió en el hospital UAP, ¿no? Se invirtieron cerca de 400 millones de pesos y resulta que una falla en infraestructura no permite bombear oxígeno a la cantidad de ventiladores para pacientes COVID que se necesitaban. Y uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está ese dinero? Cuando Calderón pidió el préstamo cuando la influenza, que solo a lo mejor ustedes estaban muy pequeños, no sé, alguien que recuerde, que nos tuvieron en resguardo así una semana completa. ¿Qué es lo que pasó? La economía se detuvo así totalmente, esa vez fue efectivamente una sola semana, pero los hospitales no se construyeron, no se contrató a más personas y pues es lo que llaman en teoría del Estado, es un Estado fallido, es un Estado que no ha podido dar respuesta a las necesidades de las personas. Otra situación que me llama mucho la atención para saber que Estados Unidos va a caer todavía más es que hace 2 días vi una entrevista con uno de los secretarios de salud, no sé si la hayan visto, me parece que fue en CNN, y ellos no tienen un plan de fases. Ellos no saben si están en fase 3 o en fase 2. En ningún momento hicieron una planeación como la que tiene nuestro país. Si ustedes analizan las cifras, tenemos ya ahorita 17,000, 15,000 muertos, contagios, no tengo aquí a la mano la cifra, la he tratado de llevar, pero en otros países, en los mismos días que llevamos de contagio, ya superaban los 50,000, 60,000, 70,000 casos. Que sí, que el factor multiplicador 8, lo que ustedes gusten decirme, pero aquí no se está viendo todavía lo que se vio en otros países. Por ejemplo, también se habla de la manipulación de cifras y eso está colapsando la economía. Eso es la parte que les comento sobre especulación. En Ecuador hubo un brote de cólera. Supongo que muchos vieron los videos donde la gente sacaba los cuerpos a la calle y los quemaban y que el COVID y que no sé qué. Bueno, en esos lugares había un brote de cólera. Entonces, es muy complicado establecer cuánta gente murió como parte del brote de cólera y cuánta gente murió realmente por lo del famoso COVID. El mundo está invirtiendo muchísimo dinero, hay una competencia tremenda. Estados Unidos intentó comprar un laboratorio alemán por $500 billones, que es el que estaba más cercano a encontrar la vacuna, y dijeron que no. Trump está desesperado por encontrar la vacuna. ¿Por qué? Porque cuando él la tenga, la va a poder vender al precio de oro, al precio que él quiera, a cualquier lugar del mundo, mientras pasan los 10 años de secreto industrial de patente. Entonces, chicos, hay que quedarnos en casa, tenemos que reconformarnos. Otra situación derivada aquí y que ya había yo expuesto antes es sobre el home office. Muchas empresas no consideran el home office porque quieren que la gente esté ahí parada, ¿no? En las empresas. Y no se dan cuenta que eso les puede ahorrar muchísimo dinero. Hay muchos trabajos que se pueden hacer en casa donde la empresa no pagaría luz, no estaría pagando rentas, no estaría pagando una persona que haga el aseo, no estaría pagando muchísimas cosas.
pero esa no es una forma de trabajo para la que México esté preparado realmente, y sin embargo es una forma de trabajo para la que nosotros hemos tenido que adaptarnos de una forma inmediata, en cuestión de semanas. Estas conferencias, ¿por qué no se hacen conferencias así en días normales? Así como que, bueno, vamos a hacer una conferencia, ¿no? Porque no había necesidad, nos quieren a todos metidos en un auditorio. No podemos estar en nuestras casas, así como que tranquilitos, en pijamita, viendo a lo mejor un tema interesante. Las clases, no saben el reto que ha sido montar los sistemas de clases, pero este virus, este fenómeno, está dejando al descubierto las grandes carencias de nuestro país, no solo en materia de salud. Si recuerdan, habían regalado tabletas a los niños, porque pues la escuela y la enseñanza, y regalaron las tabletas y no sé qué, pero no hay electricidad, no hay internet, hay gente que ni siquiera tiene una televisión. Entonces, ahorita también ya están abriendo las clases vía radio, ¿sí? Para que se pueda llegar al último rincón de México, con tal de que los ciclos escolares no se pierdan. Entonces, nuestra economía se está deteniendo. En abril esperamos que pueda tener un pequeño repunte, por lo menos, como diría Gatell, se estabilice la curva, y para finales de año, México, afortunadamente, lo que hemos platicado con otras personas es que va a tener un nivel de recuperación bastante aceptable, y si no, al menos lo esperado es que no siga cayendo más, porque tenemos todo para poder levantar la economía, incluyendo, les recuerdo que más del 50% del PIB está dado por las pequeñas empresas, y las pequeñas empresas pertenecen a los sectores mexicanos. Me voy a ir como de comercial de 4T, no es la intención, pero si nosotros consumimos eso, vamos a ayudar a que nuestra economía tenga un menor impacto, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Maestra Caro. Muchas gracias, doctora. Creo que tocó temas muy interesantes, muy sensibles. Vamos a empezar con esta ronda de preguntas. A ver, Carlos Hernández tiene una pregunta. Si gustas abrir tu micrófono, por favor. Sí, pues está muy interesante lo que nos platica, doctora. A mí me causa una duda. Digo, si estamos hablando que el PIB de México arriba del 50% es de las pymes, y porque y las pymes estamos hablando que son muy pequeñas la mayoría, ¿no? O sea, estamos en micros y pequeñas empresas en México. Entonces, estos 2 meses que están pasando no hacen un estrago demasiado grande en nuestro país, y eso se puede ver simplemente en las calles, ¿no? Tú vas por las calles y ya hay locales cerrados de renta, que yo supongo que son gente que ya no pudo sostener sus negocios y tenerlos abiertos todo abril, y ahora que viene mayo, aún así eso va a colapsar más nuestra economía, ¿no? Así es, Carlos, porque recuerda que nosotros tenemos 3 sectores de actividad económica, y de ahí se derivan más de 100 actividades económicas, ¿no? Por eso, las que no se van a detener en definitiva son las no esenciales, pero muchas de ellas, las que no son esenciales, sí se van a detener. Sin embargo, el ser humano como tal, incluso lo contempla la canasta básica, van a tener necesidad, digamos, recreativa, de las cosas que no consideran necesarias, que en este caso son, por ejemplo, salud, casa, vivienda y sustento, por decirte algo, ¿no? Son las empresas que se van a tratar de mantener. Yo estoy un poco consternada, asombrada del mexicano. La cultura del mexicano es la gente es ambigua. ¿Alguna vez ustedes vieron que a alguien le importara a la gente que vivía al día? No, nunca. No. ¿Lo vieron? Y ahorita la gente, y ni siquiera son los que viven y ahorita no son los que viven al día, es gente dineral la que dice, es que pobrecitos, viven al día. En Europa dieron una conferencia, los representantes de la Unión Europea, y dijeron, en Europa hay gente que vive al día, pero era de, o te metes a tu casa o nadie va a llevar el ingreso ahí, ¿vale? Ahora, ¿qué están haciendo ahorita? En México no están repartiendo dinero, y eso es lo que a la gente le está pegando, porque estamos acostumbrados a que les den dinero, pero están dando despensas, y entre la misma sociedad se está apoyando para darse despensas, cosa que en otros países no sucedió. Entonces, México bueno, lo malo es lo de la agresión a los médicos y a las enfermeras, lo aclaro para que no digan que lo estoy dejando de lado, pero México está mostrando una madurez para poder manejar el problema,
que es bastante notable a nivel internacional. En este sentido, Carlos, efectivamente las calles están vacías, la gente ya no va a comer molotes, con que tenga que comer va a ser más que suficiente. Pero económicamente es la afectación que se tiene o estamos viviendo una transformación de las pymes como de un sector terciario que da un servicio a regresar a los primarios o los secundarios. ¿Es más lo que está sucediendo? Tiene que haber ahorita una reconformación económica. Ven que dicen que los jugadores de fútbol ganan más que los médicos, ¿no? En la economía va a ser exactamente lo mismo. Las empresas que representan a los jugadores de fútbol, la gente espero que ya le quede muy claro que no tienen por qué ganar tanto dinero. Obviamente no es culpa de los pobres futbolistas, pero que ese dinero está mal invertido, ¿sí? Ese dinero no tendría por qué estar ahí. Nosotros tenemos que invertir en cosas que nos beneficien. En la cuestión de economía, ¿cómo nos va a pegar? Tenemos que ver, Carlos, porque muchos de los negocios que están cerrados, ¿cuál es la cuenta real que están dando al SAT? Muchos de ellos tienen ingresos mayores de los que dan al SAT y muchas de las que están considerando como pymes y MIPYMES, algunas de ellas ni siquiera están en los padrones del SAT, pero se sabe que están aportando a la economía en la parte de bienes y servicios. No sé si se alcance a ver aquí, pero a ver, les voy a compartir tengo aquí una pantalla, es un gráfico, hicimos ahí unas cosas con unas personas para una revista, y obtuvimos esta gráfica, ¿no? Así están repartidas las pymes en México en 2019, ¿sí? Las microempresas son el 95.4%, Las pequeñas empresas, que son las que tú dices, las muy, 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 muy pequeñas, ¿sí? Son el 3.6% y las microempresas son el 8.0%, ¿sí? Las medianas empresas son empresas que ya están creciendo y pertenecen aún así al grupo de las MIPYMES. Son empresas que en breve, en un mediano o largo plazo, ya podrían ser grandes empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe un panorama de mercado competitivo real en México. En México las empresas a veces no pueden ser tomadoras de precios. ¿Alguien sabe lo que es una empresa tomadora de precios? No. Bueno, yo no. Cuando tú estás en un mercado competitivo, todos tienen que pagar, todos tienen los mismos derechos y obligaciones, por decirlo así. Pero entonces yo vengo con un producto bien bonito y digo, lo voy a vender más barato. Entonces yo entro a ese mercado competitivo y lo meto barato. Y la gente me compra. ¿Pero qué va a pasar? Que ya va a llegar un momento en el que no voy a sostener el nivel de producción y voy a tronar. Si lo vendo más caro, nadie me va a hacer caso. Entonces, las empresas que se introducen en un mercado competitivo se les llama que son tomadoras de precios. Tienen que tomar un rango de precio que está establecido en el mercado, ¿ok? Y eso es lo que garantiza la supervivencia de determinados sectores. Podemos poner como ejemplo de las cuestiones de tecnologías, digamos, las computadoras estándar, ¿no? Que no tengan así cosas como que, ay, tiene la Kitty grabada o la computadora habla porque me siento sola o alguna cosa así. Las computadoras estándar tienen un precio promedio, ¿no? Sin importar la marca. ¿Sí has notado eso? Sí. Entonces, una pregunta acerca de lo que dijo de Trump. Bueno, ve que es una especulación. No sé si se enteró de los videos que liberó el Pentágono, de los UFO, que ya los confirmó. Entonces, realmente, ¿por qué lo hacen justamente en este momento de pandemia, de crisis económica? ¿Será como una cortina de humo, que realmente sí están planeando todo esto para que haga eso el Pentágono? Yo lo veo por dos aspectos. Por una parte, lo veo como comentas, como una cortina de humo, pero por la otra, si yo tengo en mis manos las pruebas de que existen los UFOs, que es uno de los grandes misterios de la humanidad, voy a demostrar que tengo poder. Lo hacen, yo sinceramente considero que lo hacen desde la parte de sentir que siguen imponiéndose, que ellos son poderosos, que ellos controlan todo. ¿Por qué? Porque Trump ahorita es el hazmerreír del mundo. Desde que empezaron los casos a subir en Nueva York, no se han bajado, que ellos son el 30% de los casos a nivel mundial. Ahorita que estamos llegando a 3 millones, ellos ya tienen más de 1 millón de casos.
Entonces, lo de los UFOs, pues sí, una cortina de humo, pero también una forma de demostrarle al mundo que ellos tienen la máxima tecnología, y así de casi voy a hablarle a mi amigo de Star Wars para que me voy a acusar con él para que los castigue a ustedes. Ajá. Yo tengo cosas que ustedes no tienen, pero que me van a ayudar a controlar la economía y a que ustedes ya no me sigan atacando. Más bien yo lo veo por ese lado. Doctora, Alfonso tiene una pregunta para usted. No sé si gusta abrir su micrófono, por favor. Hola. Buenas Hola. noches, doctora. Muchas Buenas gracias por noches. su ponencia. Gracias, ¿cómo están? Una pregunta rápida antes de soltar dos preguntas. Bien, gracias. Usted puso el título de la ponencia. El título de la ponencia, lo acordamos entre la maestra Caro y yo. Andábamos con un poquito de prisas. La SEP no nos deja de corretear en muchas cosas. Quizás te parece muy inadecuado. No, lo que pasa es que, bueno, por el título hablamos de una crisis inminente, ¿no? Obviamente la magnitud puede variar mucho, ¿no? O sea, puede que estemos ante algo importante, puede que lo sorteemos de mejor manera. Sin embargo, viene un momento de crisis. Mi pregunta va en dos sentidos. La primera es que a lo mejor esta ponencia no va tanto por ahí porque es más por el tema económico, pero me gustaría saber qué piensa. En otros países han podido controlar mucho este tema de la pandemia a través de las pruebas a la población y al seguimiento de los casos, ¿no? Ese es como hasta lógico, ¿no? Si sé quién está infectado, lo aíslo, a quién envío en las últimas semanas y con eso controlo. Aquí en México es muy difícil lograr lo propio por la situación económica y porque no tenemos ni siquiera el dinero para hacer pruebas masivas, ¿no? Entonces mi primera pregunta sería, ¿cómo podemos sobreponernos a eso y plantear alguna alternativa para que esto no se nos salga de control, ¿no? Si, por ejemplo, si esto llega a los pueblos o a las sierras, donde no hay ni siquiera atención médica, pues ahí sí va a ser muy triste la situación, ¿no? O sea, podría salirse de control muy fácilmente. Y mi segunda pregunta es si cree que las medidas económicas que se han anunciado por el momento de parte del gobierno le parecen suficientes o qué otra medida adicional le parece que nos estaría haciendo falta. Ok, comenzamos por el comienzo, Alfonso. Muy bien, en la parte de lo económico, ¿cómo los otros países han podido controlarlo? Muy bien, como comentábamos, en países como Asia, que son países muy grandes que ya tienen experiencia en esto, ya tenían los famosos kits de pruebas. En México se decía que solamente existían 9,000 pruebas. No sé si en alguna ocasión hicieron una investigación, pero esas 9,000 pruebas son test, y dentro de un test haces 37 pruebas. Entonces, 9,000 por 37, si alguien me puede hacer por ahí la cuenta, es el total de pruebas que se podían hacer en México. En este momento, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional han anunciado que ya sacaron pruebas que se pueden sacar en menos de 24 horas y que son muchísimo más baratas y que son muchísimo más rápidas. En cuanto a lo que comentas sobre el control, México en general, México tiene más de 2,000 municipios y solamente hay 600 infectados. Entonces, creo que vamos por muy buen camino. En Puebla, de 217, hasta hace 2 días había infectados aproximadamente 65 municipios. Lo que están haciendo, no sé si han visto, es que aquí en Puebla ha pasado con los pueblos mágicos, no sé si vieron Cuetzalan, Pahuatlán, Aquixtla, también vi que se dio en Tecolutla. Los mismos pobladores están cerrando sus municipios, no están permitiendo que la gente entre. Tengo una alumna de otra universidad que es de Izúcar de Matamoros y pues yo siempre estoy hablando con mis alumnos y muy alarmada nos comentaba que no había ningún caso, pero llegaron personas de Estados Unidos, familiares de alguien de ahí, y en una semana ya había 8 o 10 casos. Entonces, lo importante ahí es no dejar a que la gente entre a esos lugares, y creo que se está logrando un buen resultado en ese sentido, y es lo que nos va a permitir tener cierto control. ¿Vamos bien hasta ahí, Alfonso? ¿Sí? ¿Sigue Alfonso ahí? Bueno. Sí, claro. Adelante.
Ok, ¿cómo nos vamos a poder sobreponer? La economía por sí sola va a tener que caminar, porque como lo dije, la gente va a necesitar comprar cosas y los productores van a tener ahí cosas que necesitan vender. Y entonces nuestra economía solita se va a recomponer. No existe una fórmula mágica, porque no la existe, ¿sí? En este momento está quedando al descubierto. ¿Qué es más importante para ustedes, la industria bélica o el sector agropecuario? Alfonso, para ti, ¿cuál es más importante? Perdón, la primera fue la industria bélica. ¿Y el segundo, el sector agropecuario? No, agropecuario, definitivamente. Entonces, estamos hablando de que la economía del mundo va a dar un giro tremendo. Si la gente es consciente de esto vamos a tener un giro tremendo, ¿sí? Ponle que no de 360 grados, con que sea de 90 grados ya nos daremos por bien servidos. Y eso va a hacer que entonces los países poco a poco se vayan sobreponiendo y nuestro comercio ya esté basado en el excedente y no en el yo quiero entrar a tal mercado, pero voy a dejar fuera mi país. ¿Por qué? Porque los países ya se dieron cuenta que necesitan fortalecer sus propias economías o estas cosas, cuando sucedan, se los van a llevar entre las patas. Medidas económicas, si son suficientes. Yo creo que todavía les falta mucho revisar la parte de pymes. Definitivamente no se pueden dejar de pagar impuestos o ciertos impuestos, porque de ahí es de donde va a salir para pagar hospitales, medicinas y compra de las cosas, ¿no? Se habla de una partida presupuestal secreta que acaba de salir de 90 y tantos mil millones de pesos y ya sabes, todo el mundo anda especulando. Aquí lo importante es que no estemos especulando, sino que estemos viendo qué es lo que hay. Están comprando cosas, las están trayendo, están politizando el asunto, tanto que la Guardia Nacional vino a Puebla a entregar en mano los kits al Hospital de San José. ¿Por qué? Porque no estaban llegando los kits como se estaban asignando. Entonces, es preocupante que tenga que venir la Guardia Nacional a decirle al hospital, a ver, espérate, yo entrego los kits, porque significa que no estamos siendo eficientes. Entonces, ahí el problema ya no es una cuestión de logística, ya no es una cuestión de organización, es una cuestión de gente que está politizando el asunto. Y eso está muy mal, porque pues para las próximas elecciones, si la gente decide tener memoria larga y no corta como suele hacerlo, va a saber quiénes trataron de politizar un asunto que puso en riesgo la vida y de millones de personas en nuestro país, ¿no? Al estar haciendo esas cosas. Nosotros, si me permites comentarte, una amiga de la infancia, ya soy de hace más de 30 años, llevaron un señor a la clínica que ella tiene y ella preguntó y no tiene nada, nada me está estornudando porque sí, y a los 3 días el señor se muere y resulta que era COVID y ahorita hay en aislamiento más de 40 personas, el hijo de ella tiene un problema de afección, la niña es asmática, o sea, se armó un relajo de aquellos por un grupo de personas que no quiso decir que era sospechoso de COVID. Si eso lo hubieran dicho, hubieran tenido precauciones más extremas de las que se tuvieron. A ninguno de los de la clínica les han dado positivo, pero imagínate en el susto que están todas esas personas ahorita, por la irresponsabilidad. Entonces, bueno, ya retomando, no sé si quedaron claras todo lo que me preguntaste, creo que me desvié a la parte sentimental. Si está bien así, Alfonso, deseas que aclaremos algo más. Me comentaste del apoyo de otros países. Definitivamente lo vamos a necesitar. Ahorita, por ejemplo, estamos recibiendo aviones de China, y no es precisamente ayuda humanitaria, pero sí estamos recibiendo que China nos está surtiendo de muchos materiales. Ya llegaron 2 aviones con médicos cubanos, tengo entendido, para poder tratar este asunto. Y bueno, pues ahorita ya lo único que queda es pues esperar. Ahorita lo único que queda es que la gente se quede en su casa y que pase el tiempo. ¿Cuál es el gran problema? Ahorita la gente dice, sí, pues nada más son 1000 contagios, pues son 900 contagios, y la gente sale. Ese es el gran problema. Que si tú dijo un investigador de la UNAM, si nadie saliera ni siquiera a la punta de su ventana durante 15 días, el virus no tendría para dónde ir y solito se tendría que exterminar. Cuestión que suena pues con bastante lógica, ¿no? Pero la gente no lo está haciendo. Hablan de la gente que vive al día. Pasé por Los Fuertes, fuimos a dejar unos equipos y hay familias con niños con triciclos. Los Fuertes estaban como si fuera domingo. ¿Tú crees que eso es lógico viendo lo que está pasando? Ok. ¿No entienden? ¿No entienden? ¿No entienden? Qué malo que se les tenga que enfermar a alguien cercano para que eso pueda suceder.
Listo, Miscaro o Alfonso, si necesitas algo más. Doctora, una última pregunta, ya se nos está yendo el tiempo. Kevin Aldair nos dice, ¿podría el cobro de las condonaciones hechas a grandes empresas ayudar al país? ¿Y podría de alguna manera México quitar empresas que deban una gran suma? Quitarlas, no sé qué tan conveniente sea quitarlas porque tienen adeudos más grandes, pero ¿qué preferimos? ¿Arrancar el problema de raíz o dejarlo que siga creciendo? Definitivamente esas condonaciones servirían de mucho. Sabemos que ese dinero levantaría muchísimo, no solamente la economía, sino servicios públicos que son muy necesarios para la población. Ahorita, por ejemplo, servicios públicos, estamos hablando de cualquier asignación del presupuesto de egresos de la Federación. Hace algunos años que estuve en Chiapas, en unos congresos de pobreza, platicando con unas personas, nos decían que 8 de cada 10 mujeres indígenas que estaban en cuestiones en la cárcel era por cuestiones políticas, ¿sí? Que estaban encarceladas por cuestiones de que el gobierno estaba en contra de que ellos defendieran sus tierras, etcétera, etcétera. Hace poco sacan unos edictos, ¿no? No estoy de acuerdo en que se suelte a todo el mundo, pero ¿por qué no soltar a un indígena que no tenía a alguien que le tradujera y que lleva 10 años en la cárcel? ¿Por qué debería yo de oponerme a eso? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Es peligrosa en la calle una mujer que está en la cárcel y que abortó? ¿O es más peligroso el que vive en la esquina y vende drogas y sabemos que mató a 2 personas? Entonces, tenemos que comenzar a ser un poquito más coherentes cuando hagamos críticas. Yo sé que, Facebook y las redes sociales nos hacen saberlo todos, nos hacen que lo sepamos todo, pero la realidad es que no es así. Tenemos que aprender a ser un poquito más críticos, pero con bases. Los invito a que seamos más críticos, pero con un poco más de contexto, teniendo un poquito más de idea. Las empresas, no se les debe de condonar, tienen que pagar. ¿Por qué a las microempresas se les van, como dirían ahí, con todo, si no pagan? Pero entonces a las empresas grandes, me pagas el otro año. Bueno, no, espérate, te espero otro mes. Entonces, si estamos en un mercado competitivo donde todos tienen los mismos privilegios para competir, todos deben de tener las mismas obligaciones para poder operar. En eso resumiría mi respuesta. Muy bien, doctora, muchas gracias. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo sé que siguen surgiendo muchas preguntas, muchos comentarios. No es un tema para hablar de una hora y posiblemente te surgirán aún más preguntas saliendo de esta fase, empezar a ver cómo se reactiva la economía y qué está en nuestras manos, sobre todo este cambio, ¿no? Porque se está presentando un cambio de mundo, no nada más es el cambio de nuestras convicciones o de nuestras formas de pensar, sino es el cambio del mundo y creo que ahorita tenemos muchos alumnos de la UVP y también otras universidades. Sería más bien cuál es mi posición ahora como actor social ante esta nueva crisis que se está presentando y qué voy a hacer para apoyar a solventarla. Pues lo importante, maestra, es que en este momento los alumnos, veo que hay alumnos de posgrado, los alumnos de posgrado ya están en empresas, ya al estar en las empresas ellos ya tienen posibilidad de generar una toma de decisiones efectiva y con un impacto real en la sociedad. Y tenemos futuros estudiantes. En esto yo le pedí a un exalumno de VP, que actualmente es corredor de bolsa, es economista, y con él estuve comentando algunas de las cosas que se dijeron aquí. Siempre nos retroalimentamos y me está diciendo que sí, que lo que estamos ahorita comentando pues va en un sentido bastante acertado. Y ustedes, muchachos de licenciatura, tienen que pensar, como dice la maestra Caro, les pregunto siempre a mis alumnos, maestra, debes de pararte en el espejo y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque criticamos a todo mundo, pero no sabes quién eres tú. Ajá, eres un niño que va a la escuela, pero ¿qué quieres ser? Voy a ser gerente de una empresa. Ajá, pero reprobaste inglés, ¿vas a llegar a ser gerente de una empresa? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Y si nosotros pensamos en aportar a la sociedad, siempre vamos a obtener buenos resultados, porque vamos a encontrar quien nos esté echando la mano. Mi carrera no ha sido gratis, sino que siempre he recibido también muchísima ayuda de buenos amigos,
y los empresarios están en la mejor disposición de colaborar con ustedes, pero deben de ponerse las pilas, muchachos. Deben de ponerse las pilas. Y maestra Caro, si es del interés de los chicos, bueno, pues podemos hacer pues no sé si gusta un foro o algo más dinámico para que no estén así como que sentados y todo, y todos tengan unos datos que compartimos, ¿no? Claro que sí, maestra. Muchas gracias por el apoyo. Podemos trabajar en el asunto y hacer la invitación a toda la comunidad VP. De antemano agradezco mucho el apoyo que prestó para realizar de esta forma la ponencia, la plática, solventar las preguntas. Como les comento, son muchas las que siguen surgiendo, van a surgir, pero poco a poco, mientras nosotros más conozcamos, más busquemos, creo que tendremos menos dudas. Esto sería todo. Muchas gracias por participar, muchas gracias por la puntualidad de todos ustedes. Les comento que la ponencia fue grabada, se les va a hacer llegar a sus correos la liga, asimismo como una pequeña encuesta de satisfacción. Esto pues con el fin de poder tener mejor calidad cada vez que tengamos un próximo webinar, que por cierto también están invitados. El viernes 8 de mayo se va a hablar sobre los mitos de la ansiedad, sobre la contingencia, vamos a tratar temas psicológicos. Dígame. Me regalas 5 minutitos. Veo que ahorita me preguntan esto de que no se hablaron de estos daños de la parte de la salud mental. Bueno, esto realmente no lo toqué porque sé que lo van a hablar más adelante, pero bueno, si quieres le comenzamos a dar una embarrada. Hay muchas personas que están ahorita teniendo crisis de ansiedad, las líneas de saturación de apoyo mental están hasta el tope, pero también se han puesto atención, se han generado muchos casos, los casos de violencia doméstica están agravados, ¿sí? Ahorita la violencia doméstica está generando cifras que son tremendas, ¿sí? Inclusive donde no las había, ya las hay. ¿Por qué? Porque estamos... aquí vuelvo a lo que dice la maestra Caro, nos tenemos que reconstruir como ende. Aldo es quien está preguntando esto. ¿Por qué se los digo? Cuando yo les quito a ustedes el celular en clase, empiezan a tener trastornos de ansiedad. Y ustedes estando en casa no saben convivir con las personas. Es el momento de que ustedes, no voy a decirles como dicen, ay, sí, quema a tu familia y a tu abuelito y ves al perro, no. Pero tienes que aprender a convivir en sociedad, cosa que para ustedes es muy difícil. Vienen en una generación en la que lo único que los une es la tecnología. Deben de unirlos las relaciones humanas para que este cambio que esperemos se pueda generar a nivel inclusive económico y genere impacto político sea ahí. Y ya por último, maestra, dijeron que aquí en México ya se está proporcionando apoyo, por ejemplo, de salud mental, no solo a las personas no acostumbradas a estar en casa, sino al personal de salud. Recuerden que en Europa hubo médicos que se suicidaron por ver la cantidad de muertes, enfermeras que se suicidaron, no puedo imaginar la presión que se hizo, y eso aquí en México ya se está atendiendo antes de que podamos llegar a eso. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por participar y los espero en el próximo webinar. Van a estar saliendo la invitación en la página de la VP. Tengan muy buenas noches y cuídense mucho.